Sin embargo, sufre un accidente en 1925. Mientras se iba a su casa en un autobús, este fue embestido por un tranvía, causándole graves lesiones en la pelvis y abdomen al ser atravesada esta por un objeto metálico. Una de las refuerzos laterales del camión la penetró de un lado a otro, ¿sí? Y esto, pues ella acabó viva de milagro, pues, pero permanece hospitalizada por un mes, donde empezó su afición por la pintura. Dato curioso, para que vean ustedes la época distinta, nunca le hicieron una radiografía. Por supuesto que ya existían radiografías entonces. En esa hospitalización inicial no recibió ninguna radiografía y no identificaron la gravedad de las lesiones vertebrales con las que entonces había quedado. Ella hace un dibujo a lápiz del hospital con esta Frida acostada, ensangrentada en esta camilla llena de una sábana llena de sangre, con vendajes, con sus ojos cerrados. Ella misma se ve a sí misma con una lágrima que le escurre por acá y se ve con esa cara cejijunta tradicional ya tan característica. Se ve a sí misma sufriendo ahí en esta camilla de la Cruz Roja, mientras que acá se ve este holocausto terrible de un camión que fue embestido por el tranvía, dejando muertos y heridos por donde quiera. Otro dato curioso son las fechas. Muchos de los cuadros de Frida, incluyendo lo que se relaciona con su edad, le ponen una fecha diferente de lo que realmente fue, de lo que ocurrió. Entonces no se dejen llevar por las fechas de sus cuadros. Muchos de ellos fueron hechos un año antes o 2 años antes. A raíz de eso, Frida sufrió la fractura de columna, y recuerden este cuadro que está en el Museo Dolores Olmedo allá en Xochimilco, y dice Frida, voy a discutir este cuadro posteriormente: no estoy enferma, estoy rota, pero soy feliz en tanto pueda pintar. Y Frida empieza a transitar en su arte, donde, insisto, la etapa inicial fue autodidacta y fue tomando instrucciones y fue tomando entrenamiento como tal, con múltiples autorretratos. Noten ustedes los collares prehispánicos que usa en varios de ellos, y noten otro de los elementos que le acompañan muchas veces, que es retratos de muñecos, retratos de bebés, retratos de niños, por su obsesión, ya que nunca pudo dar a luz a un bebé. Pinto autorretratos porque estoy sola tan a menudo y porque soy la persona que conozco mejor. La siguiente. Este autorretrato fue dedicado a León Trotsky y de manera teatral se pone ella en el centro de un escenario imaginario con una carta donde, en la mano, donde está dedicándolo a León Trotsky, que fue su huésped en su casa, donde estuvo quedándose con ella. Incluso se decía que Diego Rivera tuvo que ver con el intento de asesinato primero cuando lo balacearon, y después con el asesinato final. De hecho, estuvo exiliado del país Diego Rivera, a pesar de que pues, a lo mejor estaba celoso, porque también Trotsky tuvo una aventura amorosa con Frida, la siguiente. Y Frida en un paisaje medio yermo, donde ella está echando raíces y está formando parte de este territorio. Ella es parte de México, ella se representa a sí misma gozosamente mexicana. Con esto que le aprendiéramos no estaría por demás. Pero siguen los autorretratos, otra vez con collares prehispánicos, con un tocado a base de un rebozo, donde este huipil, este rebozo, nos hace inconfundiblemente mexicana. Este autorretrato con el vestido rojo y dorado, que aparece en otros cuadros también, ese vestido rojo y dorado está colgado junto a su cama en el Museo Frida Kahlo, ahí en la Casa Azul en Coyoacán. Un tocado medio raro en este otro cuadro con otro collar. Y les voy a leer brevemente estas 2 reseñas de los autorretratos de Frida. Este es de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis escribe Frida en el país de los autorretratos, y dice un breve pasaje: Frida en el imaginario internacional es una sucesión de autorretratos y retratos. Su fotogenia y su retratogenia, su aptitud para entregar en cada ocasión rasgos memorables, preceden a su fama y a las de sus leyendas. Frida es un mito, en la acepción de alguien que a personas y colectividades muy diversas les representa valores y emociones entrañables, y es también el logro visual y existencial
que se reparten muy variados estímulos. Si a estas alturas no es posible saber qué fue primero, el mito o la persona, que también lleva ese nombre, algo no admite dudas. Tratándose de un fenómeno tan complejo, lo siempre discernible es su forma más perdurable, el autorretrato. El autorretrato es Frida, Frida es el autorretrato. Es maravilloso cómo ella nos fue dando esta visión de la misma mujer avanzando los años. Y Raquel Tibol, que por cierto, ustedes conocieron al doctor Manuel Martínez Lavín. Raquel Tibol, que fue secretaria, todavía vive, según entiendo, ¿sí? Fue secretaria de Diego Rivera, es la portadora de varias de las cartas originales de Frida Kahlo, ha escrito varias biografías, incluso una de las cartas de ella, y Raquel Tibol fue paciente del doctor Manuel Martínez Lavín. Entonces, muchas de las referencias que hay a esto vienen desde la voz directa de alguien que vivió con ella por muchos años. Y Raquel Tibol, que es una crítica de arte ahora, reconocidísima desde hace tantos años, ella dice, a raíz de este autorretrato, dice: Frida representó su dolor en todas las versiones posibles, analíticas o simbólicas, líricas o burlescas. La serie de sus autorretratos es un ejemplo admirable de la expresión intensiva pero nunca repetida de un mismo elemento. Colocados uno tras otro los dibujos y pinturas de su rostro cetrino y cejijunto, con su gran mata de pelo oscuro, sus labios agresivamente sensuales, la mirada alerta, la frente alzada, y el óvalo rotundo, casi viril, su conjunto exalta, como posiblemente no lo haya hecho otra obra de arte en el mundo entero, la condición humana, de ser uno mismo y siempre diferente, idéntico y cambiante. Esa frase última me parece maravillosa, porque exactamente Frida no dejó de cambiar y no dejó de ser la misma artista maravillosa. Ella conoce a Diego Rivera en 1922, se vuelven a encontrar en 28, se casan en 29, para divorciarse 10 años después y vuelven a casarse, permaneciendo unidos el resto de la vida de Frida. Ella muere en 1954. Ella dice que sufrió 2 graves accidentes en mi vida. Uno cuando un tranvía me arrolló, y el otro accidente es Diego. Es que Diego fue mujeriego, gritón, con ideas políticas extremas, etc. De hecho, Diego siempre criticaba de Frida, ese es uno de sus motivos de discrepancia, la personalidad europea y la personalidad mexicana. Ella decía: ¿cómo no me digas que eres mexicana si tú eres hija del güerito aquel de ojos azules que viene de Europa, del viejo mundo? Entonces ella se pinta en las dos Fridas, compartiendo vasos comunicantes, arterias que van de un corazón a otro, pero se pinta con un traje europeo y se pinta con un traje mexicano. Y entonces las dos Fridas están tomadas de la mano, las dos Fridas muestran estos elementos médicos de sufrimiento, de dolor, de representación, y sin embargo dice: las dos Fridas, como decían en sus autorretratos, soy la misma. Tengo mis elementos europeos y tengo mis elementos mexicanos. La siguiente. Aquí Diego, en su pensamiento, ella lo reconoce muchas veces, lo pone acá como un tercer ojo en este cuadro de Tehuana, o se representa formando parte integral de una sola persona con Diego. La siguiente. Este cuadro es particularmente representativo porque dice: el abrazo de amor del universo, la tierra, o sea México, Diego, yo y el señor Xolotl. El señor Xolotl es este perro, es un Xoloitzcuintli, un perro pelón que ella tenía en esos pelones mexicanos que ella tenía en su casa. Y pueden reconocer a Frida con este bebesote que es Diego. Ella lo está apapachando maternalmente, pero pone a un Diego sabio con un tercer ojo, ¿sí?, con elementos de cómo lo admira, pero al mismo tiempo cómo lo ve como un personaje con cierta inmadurez y con ciertas necesidades de que ella lo esté apapachando. Ellos tuvieron una relación agridulce con encuentros y desencuentros y con influencia en las manifestaciones de ambos artistas. Es innegable que los dos se nutrieron, es innegable que los dos vivieron. Y brevemente voy a meterme a la historia clínica de Frida. Ella tuvo secuelas de polio del pie derecho, las secuelas de traumatismo múltiple, tuvo síndrome antifosfolípido muy probablemente, síndrome de fibromialgia,
y factores de riesgo para osteoporosis. El síndrome antifosfolípido es una enfermedad poco conocida por el público. Probablemente de ustedes muy pocos habían oído hablar de este síndrome antes de escucharlo acerca de Frida. Este se caracteriza por autoanticuerpos que incluyen anticuerpos contra cardiolipina, que es una sustancia involucrada en la integridad de los vasos sanguíneos, que se asocia con abortos recurrentes y episodios trombóticos. Es muy común en pacientes con lupus, en enfermos con trombosis y en pacientes con abortos repetidos. Los síntomas incluyen abortos de repetición, trombosis venosa profunda y superficial, trombosis arterial, o sea, obstrucción de arterias, obstrucción de venas, lesiones cutáneas, líquido, úlceras, pruebas de sífilis falsamente positivas en sangre y anticuerpos anticardiolipina en sangre y otras manifestaciones. Frida tuvo varios abortos. Entonces se ha hablado de que fue porque la lesión que tuvo en la pelvis, que tenía infantilismo uterino, eso dice su historia clínica. Incluso hay un autor que acaba de publicar en este año la posibilidad de que haya tenido un síndrome de Asherman, que es una consecuencia de un aborto inducido o de una lesión traumática de la pelvis. Pero ella se representa a sí misma en una cama de hospital llena de sangre, con el bebé aquí perdido, con un caracol que probablemente quiera representar la lentitud con que el dolor de esta pérdida se queda acompañándole el resto de su vida, la siguiente. Y hace dibujos de otros de los abortos con ella llorando y con representaciones de diversos componentes relacionados con esto. Frida tuvo varios abortos. Frida se representa, tenemos historia de que ella tuvo amputación de un dedo a raíz de gangrena de este dedo. ¿Por qué se gangrena un dedo? Por obstrucción arterial. Y aquí puede representarse en este cuadro donde dice lo que viene el agua, se pone sus pies allá en la tina con elementos que son parte de otros cuadros, inclusive el vestido rojo y dorado, y donde se ve una herida aquí en el pie izquierdo. La siguiente. Y acuérdense que en el año anterior a su muerte le cortaron la pierna izquierda por culpa de una trombosis arterial que causó gangrena y que no hubo otro remedio que amputarla. Pero fíjense lo que dice aquí en esta representación. Dice, pies para qué los quiero si tengo alas para volar. Esa es la visión de una mujer que se sobrepuso a la pérdida de una pierna. Entonces, ya sabemos que ella tuvo abortos de repetición, sabemos que tuvo trombosis venosa, porque probablemente eso es algo cuestionable, porque no le hicieron una autopsia, pero el acta de defunción dice tromboembolia pulmonar. Y tuvo demostradas episodios de trombosis arterial que resultó en la amputación de los pies con úlceras crónicas. Tuvo pruebas de sífilis falsamente positivas en la sangre. Una de las biografías que escribió Raquel Tibot de ella habla de cómo esas pruebas eran falsamente positivas y no podíamos medir anticuerpos anticardiolipina porque esos empezaron a utilizarse hasta los años 90 del siglo pasado. Frida murió 50 años antes de que supiera la existencia de esta enfermedad. La siguiente. Ahora, las secuelas de traumatismo de la columna vertebral incluyeron múltiples fracturas y deformidades vertebrales desde su accidente, múltiples cirugías vertebrales entre 46 y 50 y prolongados periodos en cama y silla de ruedas. Y regreso a la columna rota. La columna rota nos pinta una mujer que tiene un corset que la atormentaba porque siempre eran cosas de... Si hoy son incómodos, entonces con materiales más crudos eran menos buenos que ahora. Y se pinta con una columna jónica fragmentada. Se pinta con todo su cuerpo atormentado por numerosos clavos de diferentes tamaños que nos habla de su dolor generalizado. Y se representa con su cara casi inexpresiva, mirándonos de frente, como en muchos de sus autorretratos, y sin embargo las lágrimas abundantemente bañan su rostro. Bañan su rostro, pero ella no deja de estar viéndonos y viendo la vida hacia el frente. Y su estado de ánimo pasa de cuadros en los que se representa sin esperanza, como en este, donde se quejaba de los médicos que le introducían toda clase de inmundicias al obligarla a comer, siendo que ella estaba con un deseo de dejarse morir en algunas épocas, la siguiente. Y luego se pinta
como el árbol de la esperanza mantente firme, y se pone, así dice esta banderita, árbol de la esperanza mantente firme, y la cicatrizota y la heridota que le hicieron para las múltiples cirugías de su columna en esta camilla, pueden ver cómo está la noche y el día. Ella sigue pensando en Frida, elegante, vestida como tehuana, colorida, con el corset de lado, dejando de necesitarlo, y con la capacidad de sobreponerse a ese dolor y a esa limitación. Y brinco por fin al motivo principal de esta invitación. Ya los traje de la mano a las carreras por una historia de cómo llegó a mí en lo personal el interés de los pintores reumáticos hasta Frida en particular. La fibromialgia, ustedes ya lo conocen, es un padecimiento no articular caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, trastornos del sueño, fatiga y puntos dolorosos característicos. Algunos investigadores han querido llamarle a este como un síndrome de una neuroendocrinopatía, es decir, alteraciones de la producción de transmisores nerviosos y de sustancias endocrinológicas que son derivadas del estrés. Pero los resultados están aquí como vemos. Es una enfermedad común. En León hicimos un estudio de 700 tantas mujeres en la comunidad, tocando puerta por puerta, nos encontramos que 1.06% de ellas tenía fibromialgia, ¿sí? La frecuencia es entre 1 y 2% en todo el mundo, de manera que coinciden. Los criterios diagnósticos que yo prefiero seguir utilizando, ya el doctor Martínez David discutió con ustedes acerca de cuáles son las limitaciones de los nuevos criterios publicados, pero incluyen dolor musculoesquelético generalizado y dolor a la presión en 11 de los 18 ciclos definidos que ustedes ya conocen sobradamente. Lo curioso está que Frida, una mujer que tenía dolor musculoesquelético generalizado, como nos lo platicó en su cuadro de la columna rota, llena de clavos por donde quiera, y es una mujer que tenía como un fenómeno que la acompañaba cotidianamente, la fatiga insalvable. Muchas de las fotos que les mostré de ella está acostada o sentada. La fatiga, a decir de Raquel Tibol, directamente referido a Manuel Martínez David, que escribió este artículo acerca de los puntos dolorosos de Frida. Ella decía que probablemente más que el dolor, la incapacidad de Frida venía en buena medida de la fatiga, del cansancio inexplicable. Y ella se pinta en su diario con unas flechitas que dice: aquí donde están las flechas, ahí me duele. Y fíjense ustedes como en el codo se pone una flecha, en la región de la cadera se ponen unas flechas, en el cuello, en la cabeza, en la cara anterior del pecho, en estas zonas del cuello, ¿sí? Adentro de la rodilla. ¿Me creen que Frida tenía puntos dolorosos de la fibromialgia? Creo que es una referencia muy buena.